Ok, bueno, hoy vamos a trabajar con Historia de México. La vez pasada estábamos hablando en Historia de México acerca de cómo se clasifica las diferentes corrientes de la historiografía, etcétera. De cómo, o sea, es decir, de cómo se periodiza la historia, por ejemplo, antigüedad, edad media, era moderna, edad contemporánea, es decir, cómo es que hay acontecimientos que marcan un momento crítico en la historia tan impactante que hace que cambie por completo una era, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí no coincide con América porque América está completamente aislado de Europa. Ajá, durante mucho tiempo América estuvo aislada de Europa. Los acontecimientos que estamos viendo aquí, es decir, la antigüedad, se refiere a el continente euroasiático africano, es decir, al supercontinente en el que están en contacto Asia, Europa y África. Sin embargo, América está completamente separado de toda esta masa continental por dos gigantescos océanos, que son el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Entonces, no es tan fácil relacionar a América con la antigüedad que ocurrió en el continente euroasiático africano, ¿de acuerdo? La Edad Media, pues es un acontecimiento más bien 100% europeo, es decir, que tiene que ver con el oscurantismo en Europa, básicamente. No tiene por qué afectar a América. O sea, América no tiene nada que ver con lo que conocemos como Edad Media. La era moderna comienza con el Renacimiento y ahí sí que tiene que ver mucho América, porque es el encuentro de dos mundos, es decir, el encuentro de dos mundos cuando los españoles descubren América oficialmente, porque se supone que ya antes de los españoles, los vikingos habían descubierto el norte de América, es decir, lo que es Canadá, pero eso está en debate, ¿no? Y oficialmente los españoles descubren América a través de Cristóbal Colón y entonces se da el encuentro de dos mundos y la conquista del Nuevo Mundo. Muy bien. Entonces, eso ya es prácticamente durante la Edad Moderna, es decir, durante el Renacimiento. Se puede decir que ocurrió a finales de la Edad Media, ¿no? 1492. Mm, en el cambio, exactamente, en el cambio entre la Edad Media y la Era Moderna. Recuerda que la Edad Media es un acontecimiento desde el punto de vista europeo, o sea, es decir, eso no afecta a América. Muy bien, entonces para poder entender México, la historia de México, tenemos que entenderlo desde otro punto de vista diferente de la clasificación histórica del positivismo en Europa. ¿Sí? Aquí está, era moderna, edad contemporánea, pues prácticamente es a partir de 1789, la Revolución Francesa, y es otro acontecimiento importante porque la Revolución Francesa desencadena las cuatro revoluciones burguesas. ¿Cuáles son? La independencia de Estados Unidos, que por supuesto que afecta a nuestro continente, la independencia de Latinoamérica, la Revolución Francesa como tal y la Revolución Industrial que ocurrió en Inglaterra, pero luego de ahí se extendió hacia el resto del mundo. Así que prácticamente la edad contemporánea también afecta al continente americano. Muy bien. Entonces, a nivel internacional lo que nos interesa es la era moderna y la edad contemporánea. Muy bien, básicamente la historia concentrada en América es muy individual, muy independiente de todo lo que pasa en el resto del mundo. ¿Ok? Y vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo es que se fue poblando el continente americano. Muy bien, vamos a remontarnos a cuando terminó la última glaciación. Final, vamos a poner así, final de la última glaciación. Mira, no hay mucha información precisa acerca de cuándo ocurrió el final de la última glaciación. Algunos datos sugieren que fue hace 20.000 años, pero hay otros datos que sugieren que fue hace 12.000 años. ¿Ok? Hay una diferencia entre decir 20.000 años y decir 12.000 años. Una pequeña diferencia. Vamos a poner aquí Maps, México. Muy bien, entonces aquí estamos en México. Observa esto. Ya desde hace 12.000 años, 20.000 años, no importa si ocurrió el final de la última glaciación hace 20.000 o hace 12.000 años, de todas maneras la forma de los continentes ya era esta, es decir, ya no había gran movimiento de continentes. Acuérdate que los continentes se han modificado a lo largo de muchos millones de años, pero ya prácticamente desde el final del Holoceno hasta nuestros días, los continentes ya están en esta posición en la que se encuentran. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué había de diferente al final de la última glaciación con respecto a la actualidad?
La diferencia es que había muchísimos puentes de hielo en el mar. Es decir, el nivel del mar estaba más bajo porque una buena parte del agua marina estaba congelada y estaba acumulada en algunas regiones. Especialmente nos interesa esta región que está aquí, entre Alaska y Rusia. Esta región de aquí se conoce como el estrecho de Bering, ¿de acuerdo? Y el estrecho de Bering es la hipótesis más aceptada por la mayor parte de los expertos en que aquí había un puente de tierra tan grande, un puente de hielo, o sea, es decir, el nivel del mar estaba más abajo, entonces la tierra hacía un puente, ¿de acuerdo? Y aparte de que estaba el puente de tierra, estaba el puente de hielo, es decir, todo esto estaba congelado, prácticamente permitía el paso libre tanto de animales como de personas, ¿ok? Entonces muchos animales migraron de América hacia el Asia. Por ejemplo, los camellos. Los camellos no son originarios de Asia, sino que son originarios de América. Por ejemplo, las llamas de Perú. Y de ahí provienen los camellos. Y es una de las evidencias más importantes que concuerdan con la formación del puente del estrecho de Bering. ¿Ok? Esto más o menos tiene una duración entre 30.000 y 12.000 años. Ajá, recuerdo esas fechas, 30.000 a 12.000 años. Estuvo este puente ahí todo el tiempo, es muchísimo tiempo, de 30.000 a 12.000 años, son casi 20.000 años. Estamos hablando de suficiente tiempo para que muchísima gente pudiera pasar por aquí, no solo animales, sino muchísimas poblaciones humanas. ¿De dónde provienen los pobladores de América? ¿De dónde te imaginas que provienen? Por ejemplo, ¿había alguna forma de pasar desde la Antártida? Posiblemente sí. Había puentes de hielo también desde Antártida hacia el sur de América, así que tuvieron que haber llegado algunos habitantes por esta región. Hay muchísimas hipótesis acerca de que el poblamiento de América empezó también por Argentina. ¿Ah? Hay evidencias de que poblaciones humanas durante el Holoceno también ingresaron por Argentina. Es decir, personas que venían sobre todo desde la Polinesia. ¿Qué entendemos por la Polinesia? Son las pequeñas islas del Pacífico que se encuentran entre Australia y América. Aquí en toda esta región hay pequeñas islas, la Micronesia, Polinesia, Melanesia, toda esta región de aquí está llena de islas, hay miles de islas, donde había mucha población humana. Esta población humana recuerda que podían pasar a través de puentes de tierra y puentes de hielo que había en la última glaciación, es decir, por aquí había puentes de tierra. El nivel del mar estaba más bajo. La gente tenía la posibilidad de cruzar con mayor facilidad hacia poblar la Polinesia. La Polinesia se pobló más o menos entre el año 80.000 y el año 30.000. Esa gente que está aquí en Australia, los aborígenes australianos y la gente de las Polinesias, es gente que lleva mucho tiempo ahí, mucho más tiempo que los nativos americanos. Eso nos debe de quedar muy claro. La gente que habita la Polinesia y Australia es gente que tiene mucho más tiempo en esa región que incluso que en los ancestros americanos. Muy bien. Los ancestros americanos básicamente son muy recientes. Se remontan los más antiguos, según la historia oficial, a 30.000 años. O sea que el gran paso de las grandes poblaciones humanas ocurrió hace 30.000 años a través del estrecho de Bering, desde Asia en dirección hacia Alaska, desde Rusia hacia Alaska. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde venían? Buena pregunta, muy buena pregunta porque hay muchísimas dudas con respecto a esto. ¿De dónde venían los habitantes que cruzaron por el estrecho de Bering? Obviamente venían de Asia, pero ¿de qué región de Asia? Bueno, hay algunos, se han hecho estudios acerca de que una buena parte de los genes provienen de Mongolia, otra buena parte proviene del norte de India, así como de la región que hoy en día ocupa Israel y el Medio Oriente, o sea, de por aquí más o menos. De por aquí vienen las poblaciones humanas que, que después van a dar origen a los nativos americanos, ¿ok? Los nativos americanos. Muy bien. Entonces, esta gente de aquí no tienen relación con la gente que actualmente vive en el Medio Oriente, o sea, es decir, no tienen ancestros en el Medio Oriente. La gente que actualmente vive aquí son pueblos semitas, ¿de acuerdo? Los pueblos semitas del Medio Oriente son los árabes, los hebreos, etcétera. Ellos son poblaciones totalmente distintas de los pueblos americanos, ¿de acuerdo? No sabemos exactamente quiénes son los ancestros de estas poblaciones que migraron a través del estrecho de Bering. Sin embargo, hay muchas evidencias, tanto arqueológicas como genéticas,
como de fósiles arqueológicas, de que aquí es donde empezó a poblarse el continente americano. Pero también hay evidencias, como te había explicado, de que hay gente que llegó por el sur, es decir, gente que ingresó por Argentina, posiblemente desde la Antártida, porque la Antártida piensa que estaba comunicada por puentes de hielo, puentes de hielo, y muy posiblemente gente que llegó desde las Polinesias a través del mar. ¿Cómo? No sabemos. Posiblemente hayan sido por medio de canoas, náufragos, no sé, podrían ser una infinidad de razones. Es muy difícil de establecerlo porque es una distancia gigantesca de las Polinesias hacia América del Sur. Y las canoas que tenían las personas de aquella época, por supuesto que no resisten los vientos ni la corriente marina. Las condiciones climáticas eran terribles, son terribles en el Océano Pacífico y no es nada fácil navegar. Así que llegaran por su propia cuenta es muy difícil. Pudieron haber llegado por medio de un naufragio o por puentes de hielo, realmente no lo sabemos. Otra cosa muy interesante es que hay también ancestros en Brasil, en algunas regiones de Brasil, que provienen de origen, tienen una ascendencia posiblemente africana, es decir, que podría haber llegado gente directamente del continente africano. ¿Me explico? Mucho antes de la llegada de los esclavos que traían los españoles, porque los españoles trajeron a América mucha gente esclava del continente africano. Sin embargo, antes de ellos ya existía gente de origen africano en el continente sudamericano, ¿ok? No mucha, realmente son poquitas poblaciones, poquitos núcleos de población que se encuentran en lugares muy apartados de Brasil, pero era muy poquita gente. Pero sin embargo tienen más de 50.000 años, o sea, es decir, hay registros de que podrían tener más de 50.000 años, mucho antes de que llegaran los nativos Clovits, los primeros indígenas de Norteamérica. Bien, vamos a ver algunas de las teorías acerca del poblamiento de América, es bastante complejo y muchísimas dudas realmente. El poblamiento de América es un proceso de dispersión de la especie humana en el continente americano. Los estudios científicos afirman que los seres humanos no son originarios de América. Por supuesto que no, o sea, son migrantes, ¿de acuerdo? Y está claro que fue poblada por humanos provenientes de otros lugares. La evidencia paleoantropológica y genética apoya la hipótesis según la cual los primeros pobladores de América procedían de Siberia, o sea, de Rusia, ¿sí? El extremo noreste de Asia. No quiere decir que los rusos actuales estén relacionados con los indígenas norteamericanos. No tiene nada que ver. Rusia es gigantesca y la población de Siberia no tiene, digamos, no comparte los mismos genes que la población de América. ¿Ok? Pasaron por ahí en algún momento de su migración. ¿Por qué? Porque la gente estaba migrando en búsqueda de oportunidades de supervivencia. Recuerda que había un momento en el cual se estaba desertizando, se estaban formando los grandes desiertos del centro de Asia, y son estepas gigantescas. Entonces aquí en las estepas de Asia, que son gigantescas, aquí en toda esta región, se gestaron muchísimas de las poblaciones de la humanidad, muchísimas, incluso los indoeuropeos que después fueron a poblar Europa. Muchísimas cosas ocurrieron aquí en Asia que no sabemos realmente. Desconocemos por completo esa parte de la historia. ¿Ok? De ahí provienen entonces de Siberia. ¿Ok? Dice el extremo noreste de Asia. Dice, el continente de Asia y América están separados por el mar. Entre Cabo de Snev en Siberia y el Cabo Príncipe de Gales en Alaska. Hay un paso marítimo que se conoce como el Estrecho de Bering, ¿de acuerdo? Ese es el famoso Estrecho de Bering, que mide 82 kilómetros. A mitad de este estrecho hay dos islas, que son la Gran y la Pequeña Diómede. Las islas Diómede. Dice, en esta parte, entre los meses de noviembre y junio se forma una capa de hielo que forma un puente entre Asia y América. Aunque este paso es peligroso por las fuertes tormentas que allí se dan y la fragilidad del hielo en esas áreas, es posible atravesarlo navegando en verano. O sea, imagínate, si en la actualidad es posible atravesarlo, imagínate en las glaciaciones. Durante las glaciaciones de las altas latitud como la de Bering y las montañas altas de nuestro planeta se desarrollaron inmensos casquetes de hielo. Según los datos geológicos y oceanográficos, durante el último de estos periodos, o sea, las glaciaciones, conocido como en América como la glaciación de Wisconsin, que comenzó hace 110.000 años y finalizó en el año 10.000 antes de Cristo. Aquí estábamos explicando que hay discrepancias, o sea, no se ponen muy de acuerdo. Algunos dicen que terminó hace 20.000,
otros dicen que terminó hace 12.000 y otros dicen que terminó hace 10.000. Bueno, la glaciación de Wisconsin. Los niveles del mar descendieron hasta exponer la plataforma, ¿ya viste? O sea, los niveles del mar descendieron, estaban muy por debajo de la actualidad. De lo que hoy en día es el estrecho de Bering. Entre Alaska y Siberia se formó más que un puente terrestre. ¿Te das cuenta? O sea, un puente terrestre, un puente de tierra, no solamente un puente de hielo. Dice, una ancha conexión en Beringia, tan amplia como la distancia norte-sur a través de la actual Alaska, una región donde los mamuts y los pastos esteparios de Siberia se mezclaron con los de América, ¿ok? Entonces hay evidencias ahí, los pastos, por ejemplo, los científicos que se encargan de analizar el origen de los pastizales, se dan cuenta que hay una mezcla entre los pastizales de las estepas asiáticas y las estepas de Canadá y de Alaska. Se debate en qué momento el Homo sapiens, o sea, la especie humana, comenzaron a la migración desde Asia hasta América. Esta conexión existió al menos 2 veces. La primera vez ocurrió hace 40.000 años. Ok, yo dije que hace 30.000. Ahí siempre vamos a encontrar discrepancias, porque algunas fuentes dicen que hace 40.000, otras dicen que hace 30.000. Permaneció al menos 4.000 años. La segunda vez ocurrió hace 25.000 años. O sea que han sido oleadas distintas de poblaciones humanas. No fue una sola población. Podemos decir que la más grande de todas las oleadas ocurrió hace 30.000 años o 40.000 años, ¿de acuerdo? La más grande. El avance del poblamiento americano fue lento. En el actual territorio de México hubo seres humanos hace ya 38.000 años, ¿ok? Había pocos, pero es como la primera oleada que no tiene nada que ver con por ejemplo, con los aztecas ni con los mayas, sino que es una población humana que venía mucho tiempo antes que ellos, muchísimo tiempo antes, 38.000 años. En el extremo sur de Chile, hace por lo menos 14.800 años. Por ejemplo, de esta gente que venía, proviene el nombre de Tepexpan, el conocido como el hombre de Tepexpan, que es una mujer en realidad, pero es un ejemplo de una persona de la época del Holoceno. Dice, desde el punto de vista de la teoría del poblamiento tardío, los paleoamericanos entraron en el continente durante la última glaciación, cuando fue posible el paso hacia el Nuevo Mundo a través de Beringia, o sea, el estrecho de Bering, que actualmente está ocupado por... Esto sucedió entre el año 15.000 y el año 14.000 a.C. Por otro lado, la teoría del poblamiento temprano afirma que los seres humanos llegaron a América mucho antes, o sea que hay diferentes teorías, ¿sí? Ok. Y está basada en el descubrimiento de restos cuya datación de carbono 14 da una antigüedad mayor de 14.000 años. O sea, poblamiento temprano quiere decir que ocurrió mucho antes. Algunas investigaciones recientes llevan a esta fecha hace unos 33.000 años. ¿Ok? Sí, investigaciones recientes son las que nos dan este dato de 33.000 años. A la investigación paleoantropológica, perdón, se le suma la información genética. La información genética que ha servido para reforzar algunas conjeturas sobre el origen de los americanos. Se estima que la mayor parte de los indígenas americanos son descendientes de un grupo proveniente del norte o del oriente de Asia. Los pueblos de habla na-dene son descendientes de la segunda ola migratoria que se estableció en el norte de América, mientras que los esquimales llegaron al continente en un flujo migratorio mucho más recientes. O sea, los esquimales son muy, pero muy recientes, y sus genes no se comparan con los genes del resto de los indígenas de Norteamérica, bueno, de América, de América. Casi toda la población americana, casi toda, tiene los mismos genes. ¿Ok? ¿Me explico? O sea, quiere decir que todos provienen de un ancestro común. O sea, por ejemplo, si tú tomaras muestras de personas de origen indígena de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, incluso hasta de Argentina, te vas a encontrar con que tienen el mismo ancestro común. La mayoría, la inmensa mayoría, pero no todos. Pero no todos. Después de que los paleoamericanos entrasen en el continente, el paso por Beringia, o sea, por el estrecho de Bering, fue cubierto nuevamente por el mar. O sea, es decir, acuérdate que lo explicamos en Historia Universal. Las glaciaciones tienen periodos interglaciares en los que ocurren también pequeña era del hielo y pequeña era de calentamiento global. Pequeña era del hielo, pequeña era de calentamiento global, una y otra vez. Una y otra vez. Entonces ha habido congelamiento y descongelamiento del estrecho de Bering y se fue cubierto nuevamente por el mar, a modo que quedaron aislados por tierra del resto de la humanidad.
salvo la interrumpida comunicación entre los esquimales y los paleoesquimales de Alaska y Siberia. O sea, los esquimales sí podían comunicarse con ancestros de ellos, pero eso ya es muy reciente, ¿no? Dice, en el caso de algunos, ¿por qué se comunicaban? Por medio del estrecho de Bering, porque podían cruzar, porque ellos sabían dónde estaba el estrecho de Bering. Mucha de la gente que entró por el estrecho de Bering, ajá, sus descendientes ya no sabían dónde estaba el estrecho de Bering, digamos como con la intención de regresar a Asia, era imposible para ellos porque perdieron la ruta, ¿me explico? Perdieron la ruta. Es decir, imagínate cómo pasó esto hace 30.000 años. Entró un grupo de población grande, muy grande, se estima que era de 1 millón por lo menos de personas. Estamos hablando de una cantidad enorme de gente, enorme. Y esta cantidad enorme de gente ingresó al continente. Pero como estaban, tenían que separarse para tratar de aprovechar los recursos. Se empezaron a separar también para no entrar en conflicto entre ellos, porque veían un continente lleno de bosques, ajá, lleno de recursos, de animales. Y recuerda que hace 13.000 años se estima que ocurrió un gran cataclismo en Norteamérica, posiblemente la caída de un asteroide. Hay muchas evidencias de que posiblemente cayó un asteroide hace 13.000 años. Y es posible que este asteroide haya causado un gran cataclismo a nivel del clima, ajá, del clima, y el clima deterioró por completo las tierras fértiles, los bosques, acabó con los recursos, es decir, ocurrieron una infinidad de problemas, de tal manera que había periodos de abundancia y periodos de escasez. ¿Qué crees que hacían las poblaciones cuando había periodos de escasez? Entraban en guerra entre ellos mismos, entonces tuvieron que dispersarse, ajá, buscando un lugar mejor en el que no entraran en conflicto con sus vecinos. Entonces así es como se fueron separando las poblaciones. Llegó un momento en el cual hablaban diferentes lenguas, lo mismo que le pasó a los indoeuropeos. Ajá, a los indoeuropeos también cuando se separaron, por las mismas razones, empezaron a separarse en lenguas distintas, todas de un origen indoeuropeo, pero que tienen un ancestro común. Aquí pasó lo mismo, empezaron a separar con diferentes lenguas, pero con un ancestro común. Ajá, y de repente pasó tanto tiempo que ya no se conocían unos a otros, no sabían que eran descendientes de un ancestro común y entraban en guerra unos contra otros por territorios y por recursos. Ujú. Eso pasó a lo largo de muchos miles de años. Muy bien. Entonces dice, tras el contacto colombino, perdón, después de los panamericanos entrarse en el continente, el paso por India fue cubierto nuevamente por el mar, de modo que quedaron aislados por tierra del resto de la humanidad. Ok, dice, salvo la interrumpida, bueno, perdón, eso ya lo habíamos leído, y dice, en la costa de Canadá y Groenlandia no hay pruebas concluyentes de que respalden un contacto transoceánico entre América precolombina y el resto del mundo, aunque hay evidencias de contacto con los polinesios, o sea, hay contactos con los polinesios, o sea, gente que migró de la Polinesia, que llegó. ¿Cómo llegó? No sabemos cómo llegó, ¿de acuerdo? Si tras el contacto colombino, o sea, el contacto con España, se plantearon variadas conjeturas para explicar el origen de los indígenas americanos. Por ejemplo, bueno, aquí ya hablan de muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, el mito de la Atlántida, de las tribus perdidas de Israel, etcétera, ¿no? O sea, muchas hipótesis que no tienen mucho sustento lógico. Ok, dice, evolución de las hipótesis, los relatos indígenas, la polémica europea, y otras teorías. Vamos a ver cuáles son las diferentes teorías acerca del poblamiento de América. Pero bueno, antes de verlas, vamos a revisar una cosa. Tenemos entonces evidencia por datación de carbono 14 que las poblaciones que entraron empezaron a descender, ¿ok? Empezaron a descender. Recuerda esto, antes del año 13.000, Norteamérica era un lugar que estaba lleno de fauna del Holoceno, ¿de acuerdo? Y esta fauna eran mamíferos gigantes. Muchos de ellos se extinguieron con un gran evento cataclísmico que ocurrió entre el año 13.000 y el año 10.000. Ok, había muchos mamuts. Creemos que los humanos con su cacería acabaron con los mamuts, pero muy probablemente haya sido eventos climáticos y cataclismos como este que estábamos hablando. Observa esta región de Norteamérica. Creo que ni siquiera hace falta poner el satélite. Bueno, podemos poner el satélite, pero así como se ve en el dibujo, se ve claramente que hay una región desértica impresionante aquí justamente, en el norte de México y prácticamente toda la parte este,
de Estados Unidos. Toda esa región de ahí es un desierto, ajá, es desértica. Mientras que toda la parte del lado derecho, es decir, toda la costa este, es verde. Ajá, lo que es, por ejemplo, la costa este de Estados Unidos, así como el sureste mexicano. Es una región muy verde. Muy bien. Esta desertificación coincide con la zona de desertificación de Asia, del continente euroasiático africano. Ya explicamos que hay una hipótesis, porque no es una teoría, bueno, se puede decir que es una teoría, pero todavía está por confirmarse, pero yo soy partidario de que es real esto. Mira, durante la última glaciación había un gigantesco glaciar en el Norteamérica, es decir, en todo lo que es Estados Unidos y Canadá, estaba cubierto por un enorme glaciar, o sea, toda esta región de aquí, imagínate, una capa de 1 kilómetro de grosor de hielo. Hay muchísimas evidencias, muchísimas, eso es incuestionable. Había un gran glaciar. Y este glaciar se fue derritiendo con el calentamiento global, al final de la última glaciación, y dio origen a estos gigantescos lagos de Norteamérica. Los lagos que quedan entre Estados Unidos y Canadá provienen del deshielo de esos glaciares. Y esto que ves aquí es parte del deshielo. Todavía se puede decir que son arenillas que están ahí por el deshielo de estos glaciares. Ok, los glaciares se derriten y al momento de que esta agua fría entra en contacto con el mar, provoca una corriente de chorro, algo que le llaman una corriente de chorro en Norteamérica, y esta corriente viaja a una gran velocidad hacia el norte, hacia el Ártico, ajá, y esta gigantesca corriente provoca que Europa se enfríe, pero es que además es un aire frío y seco. Ajá, entonces, si el aire solo estuviera frío, digamos que no sería tan problemático, pero un aire frío y seco prácticamente aniquiló toda la flora y la fauna de Europa. Ajá, entonces los animales y las plantas que vivían en Europa murieron debido a este evento climático. Este evento climático terrible del deshielo de Norteamérica provocó prácticamente el agotamiento de todos los recursos en Europa, y con este agotamiento de los recursos en Europa se acabó de extinguir el hombre de Neandertal, ajá, una especie de homínidos que convivió con el Homo sapiens. Pues los Neandertal se extinguen, los mamuts de Europa se extinguen, toda la fauna del Holoceno se extinguió. Y no solo eso, sino que además este aire que estaba aquí frío, al momento que baja hacia la zona del trópico, ajá, hacia los trópicos, ¿qué pasa? Que se calienta, pero es un aire caliente y seco, ¿de acuerdo? Ya no es un aire frío y seco, ahora es caliente y seco. ¿Y qué es lo que provoca? Una desertificación masiva de toda esta región. Puros desiertos en esta región. Y una buena parte de esos desiertos también afectó porque hay una corriente, aquí en este caso sería una corriente de aire que siempre viaja desde la derecha hacia la izquierda y atraviesa Norteamérica. Y esa corriente de aire, que de vez en cuando trae arenas del desierto del Sahara a nuestro continente, pues existe desde esa época, desde hace entre 20.000 y 30.000 años, y eso empezó a desertificar Norteamérica. Entonces imagínate esta situación. La gente que vivía aquí, en Norteamérica, yo siempre digo que era muy feliz al principio, ¿no? Porque es gente que venía de Asia, de las estepas asiáticas, donde padecieron muchísimo. Imagínate, ellos vienen de aquí, de esta región desértica, buscando un lugar donde vivir. Encuentran Siberia, que es un lugar frío, donde hay muy poco. O sea, es enorme Siberia. Obviamente hay muchos animales, pero ¿cómo los encuentras y cómo los cazas? Si son muchísimos kilómetros que separan un lugar de otro. Entonces, puede ser que había muchos animales, mucha fauna, pero era muy difícil de encontrar alimento. Y además hay ríos, pero son gigantescos, pero son pocos en comparación con el enorme territorio de Siberia. Entonces, ¿cómo sobreviven en Siberia? Tuvieron que buscar, prácticamente después de muchos miles de años, encontraron el continente norteamericano, y al principio esto debió haber sido como un paraíso para ellos. O sea, la gente que llegó aquí a Norteamérica se encontró con un paraíso increíble, lleno de agua. Imagínate, el hielo se estaba derritiendo, entonces había enormes cantidades de flujo de agua, muchos ríos, una tierra extremadamente fértil. Los restos de los animales del Holoceno que se fueron extinguiendo fueron convirtiendo esta región en un lugar extremadamente fértil. Ajá, por eso es que hay muchos árboles. Además de que hay mucho petróleo. Ok, pero entonces vemos también que estas personas empezaron a descender precisamente porque empezaron a separarse, a segregarse, ajá, como poblaciones humanas. Se empezaron a formar diferentes culturas, diferentes
países, aunque vamos a decir que son países o naciones de pueblos indígenas. Y estos pueblos indígenas, que son muchísimos, son miles de pueblos indígenas, empezaron a diferenciarse unos de otros. Algunos tuvieron la suerte de permanecer en los bosques, pero otros tuvieron la mala suerte de irse hacia la zona que se estaba desertificando, o sea, la zona que estaba convirtiéndose en desiertos. ¿Qué pasa cuando llegaban a la zona desértica? Se sentían presionados por las migraciones de los otros que ya venían en camino, es decir, gente que estaba descendiendo por varias razones. Primero porque el hielo va y viene, es decir, había periodos de congelamiento y periodos de calentamiento. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver que la gente que viaja de México a Canadá se encuentra con que hay periodos de clima muy agradable y periodos en los que el clima es espantosamente frío, monstruosamente frío, como por ejemplo en la actualidad. En la actualidad Canadá está prácticamente congelada. Entonces, imagínate la gente que estaba aquí, cuando ya de repente se encontraba el mundo congelado, tenían que migrar con una desesperación hacia el sur. Entonces empezaron a verse presionados a migrar hacia el sur porque venían otras personas aquí buscando desesperadamente los recursos y entonces entraban en guerra y en conflicto con los que estaban ahí. Y esas personas que tenían que migrar hacia el sur tenían dos opciones: se van hacia la derecha o se van hacia la izquierda. Los que se van hacia la derecha llegan a un lugar estable y verde, y no se van a mover de ahí hasta el encuentro con los europeos, hasta que llegan los europeos y les hacen la vida imposible. Pero los que se fueron hacia esta región les fue muy mal desde el principio, es decir, la naturaleza les hizo la vida imposible desde el principio. Tuvieron que refugiarse en una región especial de América a la que algunos especialistas le llaman Oasis América. Oasis América es una región que se especula que estaba en esta región entre Arizona, California y Sonora. Esta región de aquí la vamos a llamar Oasis América. Pon aquí el nombre, Oasis América. Oasis América es el nombre que recibe porque es como un oasis en medio del desierto, una zona extremadamente fértil. Que está afortunadamente, tiene el río Colorado y tiene otros ríos de esta región. Entonces hay mucha agua en esta región, de los glaciares que se están derritiendo. Entonces imagínate que esta región de aquí hay bosques, todavía hay un poquito de residuos de los bosques que había en esta época. En California quedan un poquito de bosques. Pero en ese tiempo había muchísimo bosque en esta región, en una región extremadamente fértil, con una flora y fauna abundante, y la gente que vivió ahí encontró un lugar donde establecerse y empezar a crear cultura, formas de gobierno, clases sociales, y a desarrollarse como una sociedad, como una cultura, como una civilización. Es decir, ya no eran simplemente tribus, como el resto de las poblaciones de Norteamérica, que eran tribus que no habían desarrollado formas de gobierno, ni escritura, ni agricultura, ni nada, simplemente eran nómadas, ¿de acuerdo? Esta gente de aquí eran nómadas. Muy bien, entonces la gente que se asentó en Oasis América encontró una forma de... Es como los griegos en su momento cuando encontraron un lugar fértil, estable, con abundancia de recursos. ¿Qué es lo que hicieron? Se dedicaron al ocio, ¿de acuerdo? Al ocio. Y cuando ya la gente tiene ya todos sus problemas resueltos, es decir, que no tiene que estar buscando comida, pero la comida está ahí. Ya tienen tanta comida que no tienen por qué preocuparse. Pueden convivir unos con otros, intercambiar ideas, etcétera. Entonces, se dedican al ocio y con eso nace la escritura, con eso nace la agricultura, la ganadería, y empiezan a crear sociedades, formas de gobierno, idiomas, cosas más complejas, avanzar en sus estudios de la naturaleza. Entonces, esta gente vivió una época dorada en algún momento, ¿de acuerdo? En algún momento entre el año 10.000 y el año 3000 antes de Cristo. Del año 10.000 al año 3000, esta región estuvo increíblemente fértil y llena de vida. Pero ¿qué pasó? Que hay periodos de desertificación muy intensos. La desertificación avanza. Ya explicamos por qué. Ya vimos de dónde viene la desertificación. ¿De acuerdo? Viene de los vientos secos y cálidos del Sahara. Esto es imposible de evitar. Simplemente ocurre y no se puede detener. Entonces, está ocurriendo. Además de que por cambios del eje de la Tierra, ¿no? O sea, la Tierra tiene con ciertos periodos de miles de años en los que su eje se inclina para un lado o para el otro, y eso también afecta mucho la forma en la que llegan los rayos solares. Todos estos cambios climáticos que han sido profundos son lo que provocó la gran desertificación. ¿Y qué pasó en algún momento entre el año 5000
y el año 2000 antes de Cristo. Pues en esa época ocurrió una región de sequía, una gran sequía que afectó precisamente a Oasis América. ¿Y qué pasa cuando Oasis América se ve afectada por la sequía? Pues que la gente tiene que emigrar con una desesperación impresionante. ¿Qué pasa si migran hacia la derecha? Se encuentran con puras zonas montañosas. Es casi imposible atravesar la región de las rocallosas de Estados Unidos. Toda esta región de montañas es casi imposible de atravesar en esa época. Entonces, no pueden tan fácilmente pasar hacia allá. No pueden regresarse porque saben que aquí vienen otras poblaciones que vienen descendiendo con toda la desesperación del mundo, porque vienen de un mundo que se está congelando y por otra parte de un mundo que se está desertificando. Entonces a esta gente no le queda de otra más que migrar hacia el sur. O sea, tienen que migrar hacia el sur obligatoriamente por el clima. El clima los está obligando a que migren hacia el sur. Y bueno, obviamente que cuando llegan a México, a la región de México, entre el año 8000 al año 10000, en toda esta región empiezan a poblar, a hacer lo mismo que hicieron aquí en la región de Estados Unidos. Es decir, unos se separan hacia el este, otros hacia el oeste, otros se quedan en las montañas. Y pero entre el año 5000 y el año 3000, esas poblaciones que vivían en la región fértil de Oasis América son las personas que precisamente empiezan a poblar la región de Mesoamérica. Es la gente que encuentra Mesoamérica y se encuentran con otro clima, nuevamente con un clima formidable, un clima increíble. Es decir, zonas llenas de vida, llenas de abundancia, llenas de vegetación, animales, etcétera. Es decir, ríos, agua abundante, etcétera. Esta gente que vive aquí en esta región empieza a desarrollar más y más la cultura que ya traían de por sí. De por sí ya traían la agricultura, ya traían los conocimientos acerca de las plantas, la herbolaria, ya traían muchísimas cosas y esa gente empieza a evolucionar más y más, por eso desarrollaron culturas impresionantes. En cambio, la gente que se quedó aquí en las regiones montañosas y desérticas del norte del país, más adelante se conocen como las tribus chichimecas. Las tribus chichimecas son una cantidad enorme de tribus que tienen un comportamiento muy similar a las tribus de Norteamérica, que son nómadas, son cazadores y recolectores, no desarrollaron un idioma completo, un idioma como por ejemplo el náhuatl, no desarrollaron una escritura, etcétera. Tienen muchos déficits en comparación con la civilización del sur, la civilización de Mesoamérica. Entonces aquí se habla de diferentes regiones. Se habla de la Aridoamérica. Esta región del norte se le llama la Aridoamérica. Árido de desértico, Aridoamérica. La región chichimeca. Algunos le llaman la Gran Chichimeca, porque es la región de las tribus chichimecas. La Gran Chichimeca. Ok. En cambio, el sur es la región de Mesoamérica. Mesoamérica quiere decir en medio de América, porque es la zona de América Central. Sí, podemos decir que es el América Central y el sur de México. Ok, esa es la región de Mesoamérica. Muy bien. Entonces, vemos que aquí la gente que llegó a esta zona entre el año 3000 y el año 2000 antes de Cristo es la gente que iba a evolucionar hacia los olmecas. Los olmecas. Los olmecas es una denominación para la gente que vivió entre el año 2500 hasta el año 0. Es decir, gente que vivió durante prácticamente 2500 años en esta región fértil. La gente que vivió aquí en esta región fértil, en la región de Mesoamérica durante 2500 años, se le conoce como los olmecas. Ok, ahora, cuando decimos los olmecas, pensamos por ejemplo en grupos de población como los aztecas, los mayas, pero no es así. O sea, los olmecas son una gran cantidad de tribus que después evolucionaron hacia civilizaciones. ¿Me explico? No son solamente un grupo de personas, sino que son muchos grupos de personas que se establecieron en estas regiones del país. Y esa gente fue la que fue evolucionando hacia otras culturas. Por eso se habla de la cultura madre. O sea, los olmecas son la cultura madre. ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió entre el año 2500, o sea, el poblamiento de la zona de Mesoamérica, del año 2500 antes de Cristo, y el año 0, más o menos, o el año 200 después de Cristo, según especulan algunos. Todo esto, pues, es especulación porque no sabemos con certeza cuándo ocurrió, perdón, 200 después de Cristo. 200 después de Cristo. Ok, más o menos esta es la época olmeca, del 2500 antes de Cristo al 200 o al 0 después de Cristo. Ok, más o menos, esa es la idea.
Y bueno, ¿qué ocurrió en esta época? Pues ocurrió lo siguiente, las tribus chichimecas seguían bajando, seguían descendiendo en todo momento, obligados por la situación climática, la desertificación, y pues más para arriba venían los que venían huyendo del frío y del desierto. Entonces la gente que venía del norte presionaba a los chichimecas para que migraran más hacia el sur. Estaban en guerra en todo momento. Los chichimecas se volvieron expertos en la guerra. Eran tribus que eran guerreras, expertos en guerra. A diferencia de la gente que vivía en esta región de Mesoamérica. Ellos no eran tan expertos en la guerra porque no era necesario. Es gente que vivía hasta cierto punto en paz porque tenía todos los recursos habidos y por haber. No necesitaban estar en guerra unos contra otros. Sí necesitaban defenderse de los chichimecas. Los chichimecas asolaron toda la región de Mesoamérica durante muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Pero no era solamente una tribu, eran muchas tribus. Imagínate tribus como que se parecen a los apaches, que llegaban y saqueaban una región. Entonces, los olmecas tenían que esconder sus obras de arte, sus templos, todo lo tenían que sepultar bajo tierra para evitar que lo destruyeran las tribus chichimecas. Entonces mucha de la cultura que dejaron los olmecas quedó sepultada 3 metros bajo tierra con el afán de proteger su acervo cultural, precisamente. Desafortunadamente eso hizo que no pudiéramos descubrir la existencia de los olmecas hasta mucho tiempo después, mucho, pero mucho tiempo después. Los que sí descubrieron a los olmecas fueron los aztecas. Hay que pensar que los aztecas vivieron después de los olmecas. Fíjate que los aztecas se establecieron en México más o menos entre el año 1200 y el descubrimiento de América 1492. Esa es la época en la que floreció la cultura azteca o mexica. Mexica. O mexica, como quieras llamarlo. Los mexicas o aztecas permanecieron desde el año 1200 hasta el año 1492 o 1521, si quieres, la conquista de México. Bueno, esta es la época de los aztecas y ellos redescubrieron a las antiguas ruinas de los olmecas. Ellos son los que le dieron el nombre a los olmecas, precisamente. Los aztecas estudiaron desde el punto de vista antropológico a los olmecas y a sus asentamientos, ¿ok? Le dieron el nombre a los asentamientos, por ejemplo, Cuicuilco, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Ah, sí, Tlapacoya, etcétera. Todas estas regiones son olmecas, son regiones olmecas. Los olmecas andaban por prácticamente todo el país porque no son un grupo, son muchos grupos. Lo que los aztecas descubrieron es que tenían este cierto parecido, pues obviamente porque eran gente de una oleada. Acuérdate que han sido muchas oleadas. Los aztecas se cree que no pertenecen a la misma oleada de migración, o sea, no son el mismo grupo de personas. Sin embargo, sí tienen un ancestro común con los olmecas, ¿ok? Son diferentes oleadas de gente. ¿Por qué hay diferentes oleadas de migración? El clima es el que tiene la culpa de todo esto. Es decir, el grupo que bajó primero a la región de Mesoamérica es diferente del grupo que bajó después a la región de Mesoamérica. Son muy diferentes, son diferentes oleadas. Los aztecas son mucho más recientes que los olmecas, ¿ok? A pesar de que provienen de un ancestro común. ¿Qué pasó con una oleada de migración que llegó antes que los olmecas? Pues tuvo que descender y precisamente se convirtieron en las culturas de Sudamérica, que son también muy, pero muy ricas en cultura y en civilización. Es decir, los incas, hablamos de los incas, hablamos de la cultura de Tiahuanaco y Pumapunku. Perdón, los nazcas. Estas culturas de Sudamérica son también muy desarrolladas y lograron grandes avances en todos los campos del conocimiento humano. Entonces, esta gente también proviene de una oleada anterior a los olmecas, están separados hasta geográficamente de los olmecas. Los olmecas prácticamente se extienden desde esta región hasta esta región de aquí, es decir, todo lo que es Centroamérica. Muy bien, vamos a interrumpir por ahora y vamos a continuar en la siguiente clase. ¿Sí? Hasta luego.